Buenas noches. Les he asegurado que volvíamos en 15 segundos y 15 segundos hemos tardado. Como les comentaba hace un momento, esta noche tenemos una invitada especial, ella es valenciana, se llama Pilar Mateo, es empresaria y científica y bueno, aparte de que recibió el pasado martes, como les acabo de comentar, la alta distinción de la Generalitat Valenciana, Pilar Mateo suma en estos momentos, por aquí tengo su currículum, lo enseñaría a las cámaras, pero tardaríamos mucho rato, un currículum amplísimo de reconocimientos, de premios a su labor. Pilar, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Te agradezco muchísimo además que estés aquí porque sé que te ha costado muchísimo llegar, no te aclarabas, ¿no?, en el camino. Bueno, pero al final todos los caminos llevan a Canal 7. Eso espero. Muy bien, pues como les decía, yo voy a ir hablando un poquito sobre ti, Pilar, si en algún momento ves que mi información no es correcta, me lo dices. Pilar es científica, es empresaria, es emprendedora, es valenciana y ha consagrado su vida profesional, y yo creo que también, Pilar, parte de tu vida personal, ¿no?, a la erradicación, a la lucha contra enfermedades endémicas como el mal de Chagas, la malaria o el dengue. Ella, en estrecha colaboración con su padre, ya fallecido, ¿no?, eso es un episodio de los más tristes de tu vida reciente, el peor, ¿no? Vida, sí. Pues ella, en compañía de su padre, es la artífice de una tecnología denominada INSFLY, cuya aplicación en una pintura que incorpora insecticidas, entre otros productos, consigue detener el crecimiento de insectos que transmiten las enfermedades que les acabo de citar. Se da la circunstancia de que tanto el dengue como la malaria, como el mal de Chagas, tienen una especial incidencia o prevalencia en países y comunidades empobrecidas, muy empobrecidas y marginales de diferentes partes del mundo. Pilar ha demostrado la eficacia de su aplicación y de su pintura, ahora hablaremos de ello, en zonas o regiones muy pobres de países como Bolivia, Brasil, Argentina, México, Costa Rica, Etiopía y Costa de Marfil. Y ha contribuido además a que se salven miles de vidas humanas. Pilar, ¿por dónde empezamos? Yo te quería preguntar, vamos a ver, el martes el presidente de la Generalitat, si no te importa te tuteo, ¿vale? Por descontado. Pues el martes el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, te hizo entrega, junto a otros nominados, de la alta distinción de la Generalitat. En tu caso, aquello de que uno no es profeta en su tierra no se puede decir, ¿no? Me imagino que es una satisfacción como valenciana que te otorguen esta distinción. Pues sí, porque es cierto que normalmente nadie es profeta en tu tierra, o eres profeta cuando ya no estás en la tierra. Entonces es muy agradecer porque al final recibes muchos homenajes, muchos premios por muchas partes del mundo, pero se queda siempre todo muy lejos, ¿no? Y aquí está tan cercano, gente que te conoce, gente que te quiere ver, que te quiere abrazar, y por lo tanto pues un agradecimiento eterno, ¿no? Y maravilloso sentir que bueno, que siempre hay algunos o algunas que se acuerdan de mí y que quieren estar cerca de mí aquí en mi tierra. Permíteme, Pilar, que me meta un poco en tu intimidad, espero Venga. que no te moleste. Cuando recibiste la distinción de la Generalitat, en ese momento, ¿en quién pensaste o en qué pensaste? Pues en mi padre, ese día en mi padre. Aunque luego lo dediqué también a todos los profesionales que están luchando en la Comunidad Valenciana también, que les está costando muchísimo, y la situación en la que estamos viviendo. Entonces mi padre fue un gran emprendedor y tuvo la suerte de trabajar muchísimo y llegar a crear la empresa, y hoy en día es tan difícil. Entonces lo dije en algún medio que lo dedicaba a los profesionales porque realmente estaba pensando en la suerte de haber tenido un padre tan maravilloso, ¿no?, a lo mío. Y sobre todo de tener un padre cuya afición, ¿no?, y cuya profesión tú decidiste seguir de alguna manera, ¿no?, y contribuir. Pues sí, no sé si realmente cada vez es menos habitual que los hijos, ¿no?, se parezcan a los padres en el ámbito profesional, quiero decir. Sí, lo que pasa es que tal vez mi padre hubiera querido que me hubiera dedicado más a lo que él realmente creó, porque él hizo una fábrica de barnices y pinturas tradicionales, de barnices para muebles, pero yo no supe seguirle en ese aspecto. Yo lo que utilicé fue los mecanismos, los medios que él me aportaba, y me metí en otro mundo tan diferente como es el mundo de las enfermedades y de los insectos. Así que yo utilicé, mi padre me puso una herramienta y yo la utilicé en otro camino. Supiste darle un buen uso en todo caso. Y ahora pues sí, y supo entenderme, porque realmente no todo el mundo entiende que tenga que dedicar 15 años de mi vida luchando, demostrando, que te tienen que evaluar, porque
yo no puedo decir que mi tecnología es buena, lo tienen que decir evaluadores, entonces es muy lento y en ese tiempo no se vende porque tienes que estar, es como un ensayo clínico de un medicamento, la decisión que yo tomé, entonces eso supone un parón de una industria muy grande, que en lugar de estar vendiendo y creciendo, estás creciendo pero en investigación, en sueños, en amigos, por el mundo, pero poco más. ¿Te has arrepentido alguna vez, Pilar, de haber tomado este camino que has tomado? No, nunca, cada vez estoy más, confirmo más mi decisión, cada vez más contenta y cada vez con más ganas de luchar, de defender, de denunciar, porque he tenido la suerte con mi brocha de pintura, que estoy al lado de la gente, de cada vez que doy un brochazo, de ver una historia detrás que he tenido la suerte de poder contar. Y además, precisamente cuando te dan un premio, cuando te dan un homenaje o tienes que dar una conferencia, es el momento ya que podemos tener un micrófono en la boca para denunciar una realidad que vive la mitad del planeta donde en esa tierra que vivimos, ¿no? Vamos a hablar de esa realidad, Pilar. Tú estabas un día viendo la televisión y te enteraste por una información que un quirófano de un hospital español, además, ¿no? Del primer mundo, valenciano además, del primer mundo, había tenido que ser clausurado por una plaga de cucarachas, ¿no? Eso fue, digamos, el primer input que te llegó, ¿no? Para plantearte, bueno, esto no puede ser, ¿no? Es decir, no puede ser que un hospital del primer mundo, insisto, ¿no? Un hospital valenciano en España tenga que cerrar sus instalaciones y dejar de prestar servicio a los usuarios por una plaga de cucarachas. Bueno, realmente no fue que me impactó tanto la noticia, porque estamos hablando de hace casi ya 20 años, sino que me habían pedido en la universidad que yo codirigiera una tesis de investigación y yo no tenía ni idea, porque desde la industria yo hice mi tesis doctoral en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y de repente me piden que yo coopere en coordinar un trabajo de investigación, y no sabía sobre qué hacerla, y entonces sí que cuando vi la noticia dije, ¿no? Pues, oye, si hay un problema, si está muy cercano a las paredes y está el problema, pues voy a hacer una pintura insecticida. Empecé por ahí, cometiendo muchísimas equivocaciones. Sí que es cierto que el trabajo de investigación, como casi todos los que se hacen de investigación en la universidad, salió estupendo, pero cuando me fui al campo real abierto y empecé a tener problemas, y entonces ya empecé a tomarme en el año 91, 92 como un tema personal mío de investigación, y es cuando empecé a trabajar con el tema de microencapsulación polimérica. En el año 96 me doy cuenta de que tengo una gran tecnología, lo patento a nivel mundial, y en el 97 iban a buscarme diciéndome que se muere la gente, y en el 98 me fui a Bolivia, y ahí cambió toda la historia. Eso te iba a preguntar, ¿no? A raíz de tus primeras investigaciones, estas investigaciones y sus aplicaciones llegan a oídos de diferentes países del mundo, entonces te llaman de Bolivia y te llaman... Vienen a buscarme. Vienen a buscarte directamente de una zona muy pobre de Bolivia, que se llama el Chaco, si no recuerdo mal, ¿no? El Chaco boliviano, el pueblo es la ciudad de Camiri, pero es la zona... una zona muy amplia de 200 o 300.000 kilómetros cuadrados donde viven los indígenas guaraníes, que son pocos, pero han vivido siempre nómadas por el tema de supervivencia, viviendo para que nadie los matara, por tanto han tenido 5 genocidios a lo largo del último siglo, y por lo tanto es muy complicado el acceso y la forma de vida de ellos. Y sí, había un doctor aquí que estaba haciendo un trabajo, había conseguido una especie de una beca para ver qué insecticidas había en Europa, estaba a punto de acabarse su trabajo de investigación, y lee en un periódico, porque yo estaba en Argentina además, también haciendo, que me habían venido a buscar también de Argentina para hablar del mal de Chagas, lo lee, me viene a buscar, y entonces cuando hablo con él me impresiona muchísimo que me habla en primera persona y me dice que mi pueblo se muere, tenemos el 80% de la enfermedad de Chagas. Entonces me causó un choque muy fuerte, porque me estaba hablando que tenía una tecnología que podía salvar vidas, y pensé que tenía que ir yo a saber qué era eso de mi tecnología de salvar vidas, pensando que iba a estar un mes, y llevo 15 años, o sea que todavía... Yendo y viniendo, ¿no? Me quedé a lo que iba a ser un mes, me quedé muchísimos meses viviendo ahí en la selva, porque la realidad es que en aquel momento no habían carreteras. 200 kilómetros que me decían que habían desde la ciudad de Santa Cruz, que me decían que era la ciudad más próspera de Bolivia, hasta el Chaco, pues me costaba llegar 19 horas cuando no llovía, si llovía muchísimo más. Yo recuerdo que llegué muy tarde, y me tenía que levantar temprano a las 5 de la mañana para ir a las comunidades, que me costaba llegar, para que te hagas una idea, 20 kilómetros, 5 horas casi, porque llovía, era la época del niño, era muy duro. Sin nada, la selva. Y bueno, me fui, y cuando, con toda ilusión que iba a hacer mi proyecto, y me encontré la primera realidad, que no habían paredes para pintar porque no habían casas, vivían de una forma. Entonces me di cuenta
lo que realmente esconde las enfermedades. O sea que, y en el caso del mal de Chagas, clarísimo, es una enfermedad de pobreza, es una enfermedad de casas maltrechas, que ya lo decía el doctor Chagas hace 100 años. De miseria y de marginalidad, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que, yo siempre digo que las enfermedades tienen que ser la excusa para ver cómo vive mucha gente y actuar. Claro. Y eso es lo que he intentado hacer.